Mi nombre es Stephanie, tengo 25 años y uso la pastilla. Me encanta viajar, he viajado bastante para mi edad. También me gusta estar en familia. Soy muy unida a mi familia, entonces en el verano nos encanta hacer parrilladas, estar en familia y me encanta bailar. Me encanta la salsa, la música, todo. Creo que tenía unos 14, 15 años. Mi menstruación venía 2 veces al mes, entonces era un total de 14 días dentro de un mes y estaba perdiendo mucho hierro y pensaban que iba a ser anemia, que iba a tener anemia. Entonces me sugirieron la pastilla. Estuve con mi mamá y las dos estábamos como que, ¿por qué voy a tomar esta pastilla si yo no estoy en ninguna relación, no estoy sexualmente activa? ¿Por qué? Había muchas preguntas del por qué. Y después la doctora nos educó que la pastilla no solo es para las mujeres que están en una relación, sino puede ser por muchas razones, especialmente esta, que estaba perdiendo mucho hierro y necesitaba regular mi menstruación. Lo que me gusta es que mi cuerpo no ha dado efectos secundarios. No he sufrido de dolor, ni en mi piel, de acné, o no he subido de peso. Como comencé a una temprana edad, eso fue un temor mío, qué efecto iba a tener en mi cuerpo, porque la doctora me dijo, todos los cuerpos son diferentes, todos reaccionan diferentemente, entonces realmente no te puedo decir cómo vas a reaccionar. Entonces fue un temor mío, pero vi que nada pasó. Y una de las cosas que me gustó es que cuando yo tenía calambres muy fuertes y cuando comencé a tomar la pastilla ya no tenía tantos calambres. Tengo algunos, uno que otro, pero no era tan seguido como lo tenía antes. En nuestra cultura latina no hablamos de eso. Es un tabú que no se habla. Muchas veces en nuestra cultura se olvidan que el hombre también tiene algo que ver con todo esto. Es muy triste que muchas personas no son educadas porque el qué dirán. ¿Qué va a decir esta persona, el vecino, que estamos hablando de esto? De eso no se habla. Pero es algo natural que en cualquier edad, cuando uno decide tener relaciones sexuales, lo va a tener, va a comenzar una familia, y qué mejor manera que comenzar en la familia, en educarnos en por qué es una buena idea esperar o por qué es una buena idea protegerse. Me siento más cómoda hablando con mis padres que con un extraño, entonces yo prefiero hablar abiertamente con mis padres. Tengo esta idea que también hablé con mis padres sobre esto, que quiero adoptar y también quiero alquilar mi vientre a una familia hetero o homosexual en el futuro. Entonces sí es algo... Mi familia, bueno, esto no lo sé probado por una doctora ni nada, pero sé que mi familia somos muy fértil y tenemos muchos hijos, entonces si eso tengo yo, entonces me gustaría compartirlo con alguien que no pueda tener.